Perfecto, cualquier cosa, pues empezamos. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Cristina, Svetlana y bueno, lo que es a la Complutense por estar aquí e invitarme a participar en este curso de verano. Y para hablar de la geotermia, la energía, del subsuelo, la más desconocida, y que bueno, ya esta mañana Celestino, que es el que más sabe de España, pues os ha contado. Bueno, como ha dicho Cristina, a mí me toca la parte, de los dineritos y que además en estos momentos, que son buenos momentos. Vamos a ver los instrumentos de apoyo que tenemos actualmente para la geotermia dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que seguro que habéis oído hablar mucho y que os voy a contar así resumidamente un poco en qué consiste. Empezaremos viendo un poco los objetivos que tenemos dentro de las energías renovables térmicas, que es donde vamos a tener integrada la geotermia, a nivel del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos establecía los objetivos al 2030, y luego la estrategia a largo plazo, que definía los objetivos al 2050. Pasaremos a ver qué es esto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vamos a ver los fondos, vamos a ver cómo está distribuido y cómo se estructura, y a partir de ahí vamos a ver los incentivos a la geotermia, dónde los tenemos encuadrados y qué tipos de programas de ayudas tenemos ahora mismo, incluso cuáles van a venir a futuro. Bueno, seguramente lo conocéis de sobra, pero los objetivos de España y la estrategia de descarbonización a largo plazo que establecíamos es, partiendo de la situación actual del 2016, el Plan Nacional de Energía y Clima se hizo en ese momento, vamos a decir cuando se elaboró. El objetivo era que en el año 2030, una década después, redujéramos las emisiones respecto al año 90 un 23%, que la energía final de origen renovable fuera un 42% y la electricidad de origen renovable fuera de un 74%, y con una mejora de la eficiencia energética del 40%. Eso en el año 2030. Luego la estrategia a largo plazo, también publicada por el Ministerio, establecía al año 2050 el año de la descarbonización de lo que sería nuestro sistema eléctrico y nuestra economía, con una energía final de origen renovable 100%, una electricidad de origen renovable 100% y una reducción de emisiones a 1990 del 90%. Bueno, a priori son unos objetivos muy ambiciosos, difíciles de conseguir, pero como comentaba antes, con los organizadores, mi anterior director siempre decía: tú pon unos objetivos altos que a lo mejor haces la mitad, pero si pones unos objetivos cortos a lo mejor tampoco llegas. O sea que hay que ser ambiciosos y de alguna manera la senda, estamos hablando del 2010, Esto es lo que considerábamos ya en el 2010. Vino la pandemia y vamos a tener una oportunidad de que realmente estos objetivos realmente se puedan conseguir, cosa que a lo mejor no hubiera sido posible. ¿Qué objetivos pueden ser más difíciles de aquí? Pues sin lugar a dudas para mí sería la reducción de emisiones, Muy complicado. Energía final de origen renovable 100%, difícil, sobre todo si no entramos en el sector precisamente de las renovables térmicas para eliminar los combustibles fósiles en esa climatización, en esos procesos industriales. Si las renovables térmicas no consiguen entrar ahí y echar a los fósiles, será imposible alcanzar ese 100% de energía final, Porque antes veo más posible alcanzar la electricidad de origen renovable 100%, porque esto lo sabemos hacer muy bien, ya sabemos hacerlo. Mucho parque eólico, mucha fotovoltaica, las tecnologías hoy por hoy más competitivas en coste, mucho más allá que las de combustibles fósiles. Sin embargo, es verdad que también ya empiezan a tener problemas, Empieza a haber cierta oposición también a grandes plantas, Entonces, se nos juntan distintos factores, pero la electricidad de origen renovable sería más fácil. Hoy por hoy, estamos en el 2022 y ya tenemos un 58% de potencia de energía renovable. Ya el año pasado superamos en potencia instalada en el sistema eléctrico a lo fósil, pero ahí estamos en un 58%. De ahí al 2050 queda mucho recorrido, con lo cual... Pero la clave está en la energía final de origen renovable, y para eso son dos sectores fundamentales. De sectores importantes a descarbonizar: transporte, y el otro es el sector térmico, el de procesos y el de climatización. Ese sería un poco el análisis, nuestro
nuestra hoja de ruta, digamos así, que ya teníamos marcada desde el año 2010 y digamos que como país es un proyecto país donde queremos ir. Si me voy a desglosar un poco, ¿cómo podríamos cumplir ese objetivo del 42% en un escenario coste-eficiencia? Claro, no a cualquier precio, evidentemente, porque tampoco podemos sujetar nuestra economía. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conseguir eso? Pues con una mayor electrificación, ¿vale?, de la demanda, de alguna manera, con ese 75% de electricidad renovable, objetivo al 2030, no estoy hablando del 2050, incremento de renovables térmicas, ese es fundamental, ¿vale?, y la reducción global de la demanda en base a las medidas de eficiencia energética. No se entienden las renovables si no van asociadas a la eficiencia energética. Primero, reduzco demanda, después entrada de renovables, ¿vale? Sería, digamos, la solución perfecta. Para aplicaciones de frío y calor directamente, ¿qué nos decía el PNIEC? Pues en principio tenemos todo, digamos, el Plan Nacional de Energía y Clima va con dos, digamos, sendas. Una, escenario tendencial en el sentido, si no hago nada, ¿vale?, ¿cómo iría a futuro? ¿Vale? Pues sería alcanzar al 2020 una penetración, un porcentaje de energías renovables del 25%. Sin embargo, si hago medidas ex profeso, digamos, para la introducción de las renovables térmicas, podría alcanzar hasta un 31% en el 2030. ¿Qué tipo de medidas establecía el PNIEC? Pues las hemos dicho antes, sería igual, pues electrificación de la demanda térmica, ¿vale?, incremento de la contribución de las bombas de calor, geotérmicas y de energía ambiente, el desarrollo de las redes de distrito de calor y frío, que esta mañana os ha contado Íñigo, y que es verdad que en nuestro país es un concepto que está costando, digamos, desarrollar, aunque ya las tenemos, es un concepto, el de las redes, que está costando, a diferencia de otros países de la Unión Europea que tienen muchísima red, pero es algo, digamos, donde tenemos tareas pendientes y que también se va a incentivar mucho. Y luego, pues lo más novedoso, que son las comunidades energéticas, ¿vale?, que las comunidades energéticas es un elemento a desarrollar, tanto normativa y legislativamente, digamos, como a futuro. Todo eso, pues medidas específicas en base a qué vamos a poder incrementar, digamos, la contribución de nuestras renovables térmicas, pues mediante programas de ayudas e incentivos, mediante mecanismos específicos relacionados con su implantación en el sector de la edificación, es decir, mecanismos como el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento de Instalaciones Térmicas, el RITE, es decir, que permitan de alguna manera, incluso obliguen, digamos, a la introducción de esas renovables térmicas frente a fósiles, mecanismos de promoción de esas redes de calor, es decir, los incentivos deben ser mayores, y luego evaluación del potencial de uso de todas las renovables térmicas. Hasta ahora solo hemos hablado de térmicas, pero la geotermia, en función de lo que ha contado Celestino esta mañana, tiene otro uso posible en función del recurso geotérmico como lo encontremos. Entonces, para esas aplicaciones, cuando tenemos recurso de lo que llamamos alta temperatura, con temperaturas superiores a 100 o 150 grados, tenemos un uso que sería la producción de electricidad. Sabemos, ¿vale?, aunque no lo tenemos constatado directamente, pero que España tiene territorio con posibilidad de geotermia o recursos geotérmicos para producción de electricidad. Todos nos podemos imaginar que van a ser las Islas Canarias, como islas volcánicas que son, y además, pues bueno, alguna nos lo ha demostrado hace poco, cosa que nunca nos hubiéramos esperado, que en España pues la isla de La Palma fuera a erupcionar, pero pasó. O sea, es decir, tenemos recurso para producción de electricidad. Y el PNIEC fue ambicioso en ese aspecto, aunque es verdad que es un pequeño, digamos, una pequeña potencia, pero sí que estableció un objetivo al 2030 de establecer 80 megavatios de potencia para otras energías renovables, que iban dirigidas a geotermia y energías del mar. Aunque ahí está agregado, ¿vale?, lo que iba para geotermia de esos 80 serían 50 megavatios de potencia instalada al 2030. Estamos en el 2022, pues si no empezamos ya, difícil también que podamos llegar a esas cifras, pero bueno, quizá ahora se están dando los mimbres para que lo podamos alcanzar. ¿Qué son lo bueno de las aplicaciones, digamos, o de la geotermia para producción de electricidad? Estamos hablando de una
tipo de energía renovable que no existe, es decir, no tenemos ninguna planta de geotermia para producción de electricidad. Sin embargo, desde el punto de vista de la estabilidad, sabemos que es totalmente estable su producción, no depende, digamos, de un recurso pues, como es el agua, el viento o el sol, sino que es una producción permanente directamente y además en sistemas complicados para penetrar las energías no gestionables, con lo cual la introducción de una geotermia para producción de electricidad en un sistema insular, digamos, sería perfecto, sería el sistema perfecto, con lo cual especialmente para las Islas Canarias nos ayudarían a reducir esa dependencia energética y permitir la entrada de renovables, diversificar las fuentes de energía y pues, investigación y desarrollo pues, de esas nuevas plantas y contribuir a la flexibilidad y optimización del sistema eléctrico. Respecto a las redes de distrito de calor y frío, pues sería el mismo tipo de medidas y bueno, pues el objetivo al final es llegar a alcanzar en el 2030 un 34%. Digamos, será una de las medidas principales que también vamos a llevar ahora en desarrollar las redes de distrito de calor y frío. La situación actual en cuanto a la geotermia en España, ¿vale? Ya os he dicho, a nivel geotermia, producción de electricidad, pues cero potencia instalada. La contabilización de las renovables térmicas siempre es un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque así como las renovables eléctricas sí tienen una contabilización total en el Ministerio por el régimen económico que tienen y se sabe exactamente todo lo que existe, digamos, en el caso de las renovables térmicas, las estadísticas siempre es muy difícil, ¿vale? Entonces, para ello, pues, IDAE, que es el organismo responsable de dar las estadísticas oficiales a Eurostat, que es el organismo de la Comisión Europea que establece esas estadísticas, la única manera de hacerlo es en base a estudios, ¿vale? Estudios directamente que vienen a ser, pues, estudios censales, llamadas de teléfono, pero no solo para geotermia, ¿vale? Nos pasa lo mismo con biomasa térmica, con solar térmica. De alguna manera viene a ser una búsqueda de esos proyecto a proyecto, porque, digamos, el único reporte de las comunidades autónomas que tienes es los proyectos que tienen subvenciones. Entonces, sabes que los que no tienen subvenciones al final no llegan y la contabilización siempre es como nos quedamos, que es menos, ¿vale? Entonces, siempre es una tarea pendiente. Vale, pues el último estudio que hicimos, que casi nos costó 2 años y en el que participó pues, todos los organismos, Geoplat, con el IGME y estuvimos viendo todo, reflejaba al final que lo decían, es que realmente es más, la sensación siempre es realmente más, pero es decir, no podemos dar a Europa lo que realmente creo que es. Esto es lo que realmente de alguna manera está censado y son proyectos reales uno a uno, digamos, y sumados. Entonces, ahora mismo tendríamos en potencia, que sería todo bomba de calor, geotermia e hidrotermia, estaríamos hablando de 164 gigavatios de potencia instalada en el año 2018, que es cuando se cierra el estudio, ¿vale? Y para el año 2020 estaríamos ya en 181 gigavatios. De ahí, la parte que interesa, digamos, contabilizar es la contribución renovable que nos aportan esa bomba de calor. ¿En base a qué? En base a la fórmula que nos establece la directiva de renovables, de descontar de alguna manera la parte de consumo eléctrico que tiene la bomba de calor, ¿vale?, en relación a su COP, y, digamos, de esa manera me saco el ERES, que llamamos, que sería esa energía capturada por las bombas de calor y que yo voy a sumar a mi contribución renovable. De tal manera que estaríamos hablando pues, que la contribución renovable de todas las bombas de calor geotérmicas e hidrotérmicas estaríamos en unos 18.000, ¿vale?, TEP en el año 2018 y ya en el año 2020 por encima de los 20.000, ¿vale?, que es una contribución significativa, pensando que antes del 2018 el dato que estábamos dando era 0. Es decir, de hecho, el dato que nos decía la Comisión es no podéis decir que no tenéis nada, ¿vale? Entonces, pues de alguna manera es el modo, digamos, de contabilización de lo térmico. A partir de aquí, de esta foto que haces en el 2018 con el estudio, sí que vas actualizando, digamos, año a año, hasta que llega un momento que paras y hay que volver a hacer otro estudio, ¿vale? Y así es una manera de controlar, digamos, los datos térmicos. Eurostat te establece de alguna manera las normas y te dice cómo puedes hacerlo, estos estudios, porque digamos que la misma dificultad que tenemos en España nos pasa en el resto, ¿vale? Es decir, tampoco puedes ir directamente a coger datos de las ventas de mercado de las bombas de calor, ¿vale?,
tienes que ver también cuál es la cota de reposición, cuánto se achatarra, o sea que, bueno, digamos que es un cálculo, digamos, difícil. Entonces, un poco esta es la situación de Foto actualmente. Y bueno, entramos en hablar de lo que sería el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que de alguna manera nos pilló a todos con el pie cambiado, ¿vale? Nunca jamás hubiéramos podido pensar en el 2020 lo que nos iba a venir. Nosotros acabamos de acabar el PENIEC, ¿vale?, con todas estas medidas, y bueno, pues nos vino una pandemia terrible que hizo, ¿vale?, que de alguna manera la Unión Europea o la Comisión Europea estableciera unos fondos Next Generation, un fondo totalmente extraordinario, de alguna manera para contribuir a la recuperación que todos los países habían tenido con la pandemia. Entonces, esos fondos Next Generation, de alguna manera, se repartían entre los distintos Estados miembros en base a un plan de recuperación que tenía recuperación, transformación y resiliencia, que cada país tenía que presentar a la Comisión y que nos lo aprobaran. El plan de recuperación pilla todos los ámbitos, ¿vale? Es decir, todos los ámbitos de nuestra economía, pero tenemos que decir que la parte de energía es uno de los pilares fundamentales del plan de recuperación. Con el 40% de los fondos van directamente para energía. ¿Qué fue lo bueno? Que a nosotros nos pilló con los deberes hechos. ¿Por qué? Porque teníamos un PENIEC, además por el que nos habían felicitado precisamente por esos objetivos tan ambiciosos, que a lo mejor no hubieran tenido dotación económica si de repente no hubiera llegado esto. El plan de recuperación tiene unos plazos, vamos a decir, que es ahora mismo quizá lo más preocupante, que está en dos periodos, 2021-2023, que sería para la fase de convocatorias de líneas de ayuda y, digamos, fijar todos esos proyectos, y luego 23-26, que sería la ejecución de todos esos proyectos, ¿vale? Una parte de compromiso, digamos, de contratación, y luego otra parte de ejecución. Todo esto lo tenéis, ¿vale? Cualquier información relacionada con el plan de recuperación lo tenéis en la página planderecuperación.gov.es, donde tenemos todas las convocatorias que tenemos actualmente abiertas, las que se van desarrollando, el estado de cómo está cada una, y absolutamente toda la información está ahí disponible, en el sector nuestro o en cualquier otro sector, digamos, todas las ejes, digamos, o todos los componentes. ¿Cómo se estructura el plan de recuperación? Y vamos a ir llegando a donde nos interesa a nosotros. Está basado en 4 pilares fundamentales que de alguna manera son los que son los objetivos de las flagship y los objetivos de desarrollo sostenible que ya tenía la Comisión Europea. Es transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, y todo ello en una base de igualdad de género. Esos son los 4 pilares que deben regir, digamos, todo lo que vamos a desarrollar dentro del plan de recuperación. A partir de aquí tenemos 10 palancas que van a ser las que van a ir directamente dirigidas a cada sector, ¿vale? Sectores productivos en los que vamos a tener esa mayor capacidad de transformar nuestro tejido, digamos, económico y social. Dentro de esas palancas, pues las que nos van a afectar a nosotros y que nos van a interesar va a ser la palanca número 1, que es la agenda urbana, en la que va a ir todo el tema de rehabilitación energética de edificios, y la palanca número 3, que es la transformación ecológica, donde va a estar todo el tema renovables. El presupuesto con el que cuenta el plan va a ser casi unos 70.000 millones de euros para reformas e inversiones que se desplegarán durante el periodo 2021-2023, es decir, donde las inversiones se van a comprometer 2021-2023 y se ejecutarán en el 2023-2016. Como os decía, dentro de las 10 componentes, la agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, ¿vale?, que es uno de los pilares en donde estaría todo el tema de rehabilitación energética, lleva el 20,7% de los fondos, y la transición energética justa e inclusiva lleva un porcentaje del 9,2%. En total es un plan, vamos a decir, en el cual la parte que va dedicada a la economía verde, vamos a decir, a la transición ecológica y verde, es el 40%, y a esa transformación digital estamos hablando de casi un 29%. Vale, pues nos habíamos quedado en esas 10 políticas palanca, ¿vale? Y ahora de esas 10 políticas palanca bajamos y nos vamos a 30 componentes que descuelgan de cada una de esas
políticas palanca. Esas 30 componentes están divididas en 212 medidas de proyectos coherentes, vamos a decir, con una distribución y con una inversión determinada. Y es importante, son 212 medidas que no todas son económicas de líneas de ayuda, sino que hay muchas que son reformas, ¿vale? Es decir, esas 212 medidas, una parte son reformas y otra parte son inversiones. Concretamente, tendremos 110 de inversiones y 102 reformas. Reformas en el sentido de, por ejemplo, pues una hoja de ruta de las energías marinas, ¿vale?, para España, como un pilar, un objetivo importante para nosotros, hoja de ruta del biogás, estrategia nacional de autoconsumo, ¿vale? O sea, las líneas que de alguna manera teníamos claves, claro, os hablo de las de energía, ¿vale? Igual otros puntos, otros sectores de la economía, igual tiene las suyas. Para nosotros, dentro de todas esas componentes, habíamos dicho, estábamos en la palanca 1 y palanca 3. Las que nos vamos a centrar son en la componente 2 dentro de la palanca 1, que sería la de rehabilitación energética de edificios. Es donde vamos a encontrar nuestro nivel de ayudas o línea de ayudas a renovables térmicas y a geotermia. Y luego, por supuesto, la componente 7, que es la de despliegue de energías renovables, ¿de acuerdo? El despliegue masivo de energías renovables. Con lo cual, nos centramos en C2 y C7. ¿Cómo vamos a instrumentar, digamos, todos esos fondos? Pues bueno, ya un poco os he ido comentando. Convocatorias de ayudas y subvenciones, que vamos a tener dos tipos de líneas de ayudas, que ahora vais a ver según mencione o explique unas u otras. Unas van a ser territorializadas, que significa que los fondos son del Ministerio, vamos a decir, pero directamente lo van a gestionar las comunidades autónomas, con lo cual se transfieren los fondos a las comunidades autónomas y ellas serán las que saquen las convocatorias de ayudas, hacen la evaluación de proyectos y hacen la adjudicación. Luego tendremos convocatorias de ayudas y subvenciones, que son centralizadas, y las que son centralizadas, digamos, se van a llevar directamente desde el Gobierno, ¿vale? Ministerio o el IDAE. La componente 7, todos los fondos de la componente 7 están directamente gestionados por IDAE, ¿vale? Entonces, sería lo que ya. Luego vamos a tener convocatoria de proyectos singulares, que van a ser, pues, ¿para cuáles? Para las tecnologías más innovadoras, ¿vale? Las energías del mar, proyectos de almacenamiento, infraestructuras energéticas, autoconsumo, ¿vale? Todo lo que pueda ser comunidades energéticas, lo más innovador. Convenios de colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, inversión en I+D, como compra pública precomercial, inversiones directas, que también pueden hacer. Una parte de los fondos que pueden ir directamente a inversiones directas que hagan las propias comunidades autónomas o entidades locales. No tienen que ser ayudas, digamos, a destinatarios últimos, sino que, digamos, las administraciones se pueden reservar una parte de inversión directa para poder hacer, ¿vale? Luego, dentro de esos fondos también son subvencionables el impulso a la formación y desarrollo de capacidades y acompañamiento, y luego la ejecución directa de proyectos. En ese caso, ¿qué? Proyectos que pudieran ser muy emblemáticos y que no tuvieran cabida, vamos a decir, en alguno de los esquemas anteriores. ¿Qué va a ser lo normal? Pues los primeros, ¿vale? Es decir, esas convocatorias de ayudas que podrán ser territorializadas, centralizadas, para proyectos piloto, eso va a ser lo normal, como se van a ir distribuyendo los fondos, porque de alguna manera es la más igualitaria, equitativa, de alguna manera, y para llegar a todo. Otra cosa muy característica de estas líneas de ayuda, ¿vale?, es que ninguna medida que cuelgue del plan de recuperación, todas tienen que cumplir lo que se llama el principio de NSH, o Do No Significant Harm, que es no causar un daño significativo. ¿Y de dónde nos viene esto? Esto nos viene del Reglamento de Taxonomía aprobado por la Comisión Europea en junio del 2021, que de alguna manera te fija que cualquier actuación o proyecto que podáis pensar tiene que contribuir, digamos, a no causar un daño significativo en 6 objetivos, ¿vale? En 6 objetivos o en 6 principios, que van a ser la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible del agua y recursos marinos, economía circular, prevención de la polución y protección de la biodiversidad y ecosistemas. Con lo cual, cualquier línea de ayudas y cualquier proyecto que reciba ayudas deberá demostrar, ¿vale?, que cumple todos esos principios. En principio, nunca mejor dicho, para nosotros, renovables y eficiencia, vamos a estar todos, digamos,
las líneas de ayudas van a cumplir el 100%, van a contribuir en 100% a los objetivos climáticos. Pensar que esto es para un plan global, ¿vale? Para todos los sectores de la economía. Entonces hay otros sectores, digamos, que tienen más problemas, pero la etiqueta en principio que tenemos, componente 7, que es despliegue de energías renovables, es una contribución de un 100% a los objetivos climáticos. Muy exigente, ¿vale? Es muy exigente porque de alguna manera, si nos vamos al reglamento de taxonomía, ahí vienen todas las actividades y de alguna manera lo que requiera taxonomía lo vas a tener que pedir en la línea de ayudas, ¿vale? Entonces luego pues a veces se quejan, es decir, es que sois muy exigentes, pero es que esto es así, ¿vale? Ahora mismo ya es así. Igual que respecto a otros fondos de ayudas que hemos gestionado otras veces, básicamente, fundamentalmente los fondos FEDER, los fondos de desarrollo regional, siempre la evaluación, digamos, de esos fondos es por dinero, vamos a decir. Te doy 500 millones de euros, ¿cuánto te ha gastado? 300, me devuelves 200, o sea, digamos, puramente económico. Bueno, no, pues los fondos ligados al plan de recuperación van ligados a objetivos, hitos y objetivos, ¿vale? Que es una cosa muy diferente. Entonces, dependiendo, digamos, en qué sector estemos, cada sector tiene unos hitos y objetivos. Objetivos de la componente 7 a finales de 2026, 3.900 megavatios nuevos, tal cual. ¿Qué puede pasar? Que si no cumplimos 3.900 megavatios nuevos, pues los fondos hay que reintegrarlos. Así que, digamos, pues esa doble exigencia de importante. Por ejemplo, medidas de eficiencia energética, los fondos que van por la vía de la componente 2 de rehabilitación energética de edificios, pues son tantos edificios a rehabilitar en 2026. Si no los has rehabilitado, me tendrás que devolver los fondos. Entonces, de alguna manera, pues es como muy exigente, porque quizás es más fácil de si tú tienes una línea de ayudas y luego no te gastas todo el dinero, pues bueno, tú ves que lo devuelves, pero imaginaos, tú das toda una serie de líneas de ayuda, pero al final no alcanzas el objetivo global de los 3.900 megavatios y se pudiera plantear que lo pudieras devolver. No sería el caso, vamos a pensar que no va a ser el caso, ¿por qué? Porque tienes muchos hitos de control intermedios. Entonces, de alguna manera, tú vas a ir viendo cómo vas avanzando. Entonces, de alguna manera, vas canalizando a que los fondos vayan, de alguna manera, a las líneas que te ayudan a contribuir con esos megavatios, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta también y que lo conozcáis. Entonces nos vamos a centrar en los incentivos que tenemos, componente 7 renovables, componente 2 rehabilitación y líneas de ayudas que tenemos actualmente. Os aplican a nivel profesional y a nivel personal seguramente, ¿vale? En muchos casos. ¿En qué nos basamos de alguna manera para desarrollarlo? Como os decía, los deberes los teníamos hechos en el tema de energía. ¿Por qué? Porque realmente el plan de recuperación en la parte de energía lo único que tuvo que hacer es coger las medidas que definía que venían en el Plan Nacional de Energía y Clima y trasladarlas al plan de recuperación. Era la oportunidad perfecta para que los objetivos que se establecían en el Plan Nacional de Energía y Clima, adelantarlos, digamos, a su contribución. Entonces, veíamos que durante el año 2020, en plena pandemia, ¿vale?, teníamos fondos residuales todavía del anterior periodo FEDER 2014-2020. Y se hicieron convocatorias centralizadas que directamente fueron gestionadas por IDAE para distintas renovables térmicas. 2020 resueltas, digamos, prácticamente ahora en el sentido de abono. Tipología de actuaciones subvencionales de geotermia que se obtuvieron, pues teníamos geotermia residencial, geotermia servicios e industria, fotovoltaica en residencial, con fotovoltaica y en servicios e industria, y geotermia uso directo sin bomba de calor. En principio, pero para proyectos todos mayores de 100 kilovatios. Podéis pensar, nuestro resultado a lo mejor fue pequeño, tuvimos un presupuesto de 26 proyectos con una inversión total de 36,5 millones y unas ayudas de 20 millones de euros, que realmente fue una ayuda importante para lo que era. Estamos hablando de más de un 50% de media para esos proyectos. Estamos hablando que estábamos en pandemia, estábamos pensando que íbamos, excepto el primero que iba a residencial, iba a sectores productivos, en el cual en ese momento las empresas no estaban en condiciones, muchas estaban paradas, sector servicios estaba parado.
Entonces, bueno, pues fueron pocos proyectos, pero de alguna manera nos dio la pista de por dónde debíamos ir para lo siguiente. Y entramos en la componente 7, ¿vale? Esto sería lo que nos define la componente 7. Por un lado, 4 reformas, ¿vale? Las cuales algunas ya se han cumplido, por ejemplo, Estrategia Nacional de Autoconsumo ya se ha publicado, Desarrollo de las Comunidades Energéticas, ya se han publicado bastantes líneas de ayuda y se están publicando, van a salir las oficinas técnicas de comunidades energéticas, Estrategia Nacional de Autoconsumo ya se ha publicado, con lo cual, digamos, Reforma 2, Reforma 3, Reforma 4, en ello, ¿vale? Y Reforma 1, pues igual. Y nos vamos a la parte económica. La parte económica son 2 líneas de inversiones, la 1 y la 2. La 1 dirigida directamente a energías renovables innovadoras e integradas en edificios y en procesos productivos, que es fundamentalmente toda la parte térmica, y la línea de inversión 2, que va directamente dirigida a islas, ¿vale? Es decir, digamos que el retraso del desarrollo de renovables que llevan las islas frente a la península, digamos, habilita, digamos, a que tengan un presupuesto independizado. En importe total, la inversión 1 estamos hablando de unos 2.800 millones de euros, inversión 2 son 700 y pico millones de euros para 2 comunidades, ¿vale? Canarias y Baleares. Entonces entramos en los programas de incentivos, es decir, ¿qué programas de incentivos hemos desarrollado? Pues el primero que salió ya dentro del marco del plan de recuperación sería el Real Decreto 477 y es más conocido como el Real Decreto de Autoconsumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente son 6 programas que están ligados a autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, pero que lleva un último programa, que es el programa 6, que es el que lleva ayudas a los sistemas térmicos renovables en el sector residencial, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de autoconsumo, pero en el programa 6 llevaríamos una parte de climatización renovable. Dotación presupuestaria, no voy a hablar de los anteriores, ¿vale? Porque es autoconsumo, me voy al programa 6, estaríamos hablando de un presupuesto de 200 millones de euros, pensar que es a nivel residencial, ¿vale? Con lo cual, a nivel residencial, 200 millones de euros da, ¿vale? Da para mucho. Esos serían los 6 programas de incentivos. Como digo, nosotros sería el programa 6. Son 100 millones iniciales, ampliables a otros 100 en función de cómo vaya. ¿Cómo es esta línea de ayudas? Esta es una línea territorializada, es decir, el decreto de bases lo publicó el IDAE en junio del 2021 y a partir de él todas las comunidades autónomas sacaron sus propias convocatorias y línea de ayudas en base a la orden de bases. Es decir, IDAE lo que hace es la concesión directa del dinero a las comunidades autónomas y ya es la comunidad autónoma la que se encarga de gestionar con los destinatarios últimos. Es un régimen de ayudas mediante concurrencia simple, es decir, que se van resolviendo según llegan, ¿vale? No es ningún proceso de concurrencia en el cual los proyectos compitan entre ellos, sino primero que llega, se resuelve, si cumple, pasa para adelante, ¿de acuerdo? Concurrencia simple. Periodo de vigencia 31 de diciembre del 2023, es decir, que es el límite, ¿vale? Para esa parte de compromiso de proyectos. La finalidad, pues cumplir con los objetivos del plan de recuperación, es uno de los programas estrella en el objetivo de contribuir a los 3.900 megavatios, ¿vale? ¿Por qué? Porque lleva todo autoconsumo que tiene, digamos, para que os hagáis una idea, a fecha de hoy 100.000 solicitudes, ¿vale? Y de esas 100.000 solicitudes, que luego cuando se resuelvan seguramente se quedan en muchas menos, ¿vale? Pero de alguna manera es el programa que más éxito está teniendo y más puede aportar. Cumplir los objetivos del plan de recuperación, descarbonización de la economía y consecución de los objetivos del PENIEC, ¿vale? Que es el primer objetivo primigenio que teníamos. La comunidad autónoma hace todo el proceso y el IDAE en estos casos, en todas las líneas territorializadas, de alguna manera es el seguimiento y control. Como cosa singular que exigen, ¿vale? Digamos, exige un plan estratégico para las instalaciones de potencia superior a 100 kilovatios. Ese plan estratégico está dirigido a ver de dónde es la fabricación, ¿vale? Fabricación de los componentes de la instalación, origen de la fabricación, cómo vas a hacer la ejecución, todo ese proceso, digamos, estratégico. Y luego, importante para el programa 6, que sí que ha sido interesante, es la monitorización de la energía producida y del consumo energético. Es decir, van a exigir que cuando pongamos una instalación renovable térmica,
un poco el deseo es que el consumidor sepa exactamente cuánto está consumiendo, ¿vale? Y cuánto se está ahorrando. Es decir, el consumidor cada vez demanda eso mucho más y, digamos, así como en la parte eléctrica los paneles fotovoltaicos y todo eso es algo que está más implementado, en el tema térmico no tanto, ¿vale? Entonces, lleva una exigencia que evidentemente será un coste subvencionable, sí que se va a exigir, ¿vale? Ay, perdón. Pues las actuaciones elegibles para ese programa 6 son las 5 tecnologías térmicas posibles: geotermia, hidrotermia, biomasa, solar térmica. En el caso de la aerotermia, por ejemplo, excluiría las tecnologías aire-aire, es decir, las que más conocemos, con un objetivo muy claro, que es obligar, entre comillas, es decir, primero, uno, las aire-aire, vamos a decir, no necesitan ayudas, y segundo, vamos a las que realmente tienen un rendimiento y una eficiencia mejor. Entonces, las aire-aire no se permitirían tener ayudas. Importante, costes elegibles, pues os podéis imaginar, pues son todos los de la máquina, todo lo que es los costes de instalación, los costes del proyecto. Y es importante, se permitiría que pudieran entrar los costes previos a un proyecto, que en el caso de la geotermia sí son interesantes, porque sí serían subvencionables todos los costes que puedan ser de sondeos exploratorios y ensayos TRT, que otra tecnología renovable térmica pues no los tiene. Estos sí que entrarían como costes subvencionables anteriores al proyecto. Intensidades de ayuda, pues nos vamos a fijar un poco en las que nos interesan a nosotros, porque yo creo que es la primera vez que una línea de ayudas para geotermia es tan generosa, vamos a decir, porque estamos hablando que en el caso tenemos dos sectores, ¿vale? Es decir, el sector residencial que va directamente para las personas físicas, que en este caso estamos hablando de unos niveles de ayuda en torno a entre 1.600 y 2.250 euros por kilovatio, ¿vale? O sea, digamos, no es un porcentaje de la inversión, el tema ayudas, sino que es por módulo por kilovatio instalado, ¿vale? Entonces solo podéis hacer un número rápido y estaríamos hablando que si pongo una bomba de calor geotérmica en un chalet, pues, bueno, un chalet a lo mejor sería muy poco, pero por hacer un número rápido, 10 kilovatios, podemos pensar que estaríamos en torno entre los 16.000, ¿vale? Y los 20.000 euros de ayuda, que es una ayuda muy sustancial y muy interesante, ¿vale? Que nunca, digamos, ese nivel de ayudas habíamos tenido. ¿Qué pasa? Que si el destinatario último no es una persona física, que sería el primer caso, sino que es una vivienda de propiedad pública o el tercer sector, entendiendo por tercer sector pues las ONGs, ¿vale? Pues ese nivel de ayudas todavía es superior, estaríamos hablando de 1.700 y 2.250 euros kilovatio. Es verdad que tenemos un máximo, es decir, tenemos un máximo por vivienda, de alguna manera, pues para que no sean viviendas muy grandes y el nivel de ayuda sea muy grande, con lo cual, por ejemplo, en el caso, digamos, del sector residencial para personas físicas, estaríamos hablando que para la ayuda de 1.600 euros kilovatio lo máximo sería 9.000 y para el caso de 2.250 el máximo sería 13.000, o sea que de alguna manera nos limita. Otra cosa adicionalmente nueva que hemos subvencionado y que otras veces nunca se subvencionaba es ayudas adicionales. ¿Y qué son? Pues buscar el óptimo, de alguna manera, para el funcionamiento de las bombas de calor geotérmicas y aerotérmicas, que es dar ayuda adicional a la instalación del suelo radiante o radiadores de baja temperatura. ¿Por qué? Porque nos encontramos que muchas veces, incluso muchas empresas lo que dicen, esto es muy fácil, la bomba de calor. Yo te quito tu caldera de gas y te pongo una bomba de calor y lo hacemos igual que antes. Pues no, evidentemente eso no es lo mismo, porque la eficiencia nunca va a ser la misma. Entonces, en esa búsqueda de objetivo y de que las instalaciones estén bien hechas y que luego el consumidor final no llegue y dice, pues me han engañado porque me habían dicho y ahora resulta que pago mucho más de electricidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor los radiadores que tienes son los radiadores convencionales que funcionan a 80 grados y la geotermia o la bomba de calor geotérmica son de baja temperatura. Entonces no podemos dejar de alguna manera esos radiadores. Entonces se incentiva con 600 euros kilovatio para el caso del suelo radiante y 550 euros kilovatio
para esa sustitución como adicional, digamos, a las ayudas. Y esto también, digamos, es como muy novedoso. El decreto en este caso salió en junio del 2021, entonces la situación actual es todas las comunidades autónomas ya tienen todas las convocatorias publicadas, todo lo tenéis en la página web del IDAE, ¿vale? Ahí abajo os dejo el enlace, pero bueno, si entráis en la página del IDAE buscando por el decreto, directamente pues vais a llegar, podéis pinchar en cada comunidad autónoma y os va a decir pues cómo estamos en cada momento. La situación actual es, todos tienen convocatorias hechas y ya tenemos 3 comunidades autónomas que han superado el presupuesto que tenían pedido, que son País Vasco, Galicia y Castilla y León. Ya han demandado más, no solo ellas, porque en cuanto el nivel de demanda era superior al 60-70%, podían pedir más presupuesto, con lo cual de ellas, Castilla-La Mancha, que ya está al 70%, ya ha pedido más, Madrid ya ha pedido más, ¿vale? Entonces, pues digamos que no va como el autoconsumo, que ha superado todas las expectativas y están pues al 300% del presupuesto inicial, pero bueno, las térmicas, digamos, llevan otro ritmo, pero van bien, ¿vale? O sea, en principio estamos contentos. Y ahora viene pues como el hermano mayor, es decir, el programa 6 que está en autoconsumo realmente debería haber estado aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el de las renovables térmicas. El otro se ha quedado como solo para el sector residencial y este, que es el 1124, que sale en diciembre del 2021, es el que lleva la implantación de renovables térmicas en todos los sectores, ¿de acuerdo? Esa es la publicación, dotación inicial 150 millones de euros, ampliables hasta 500 en función del grado de avance de proyectos y según se vayan cumpliendo los objetivos. Voy pasando rápido, sería igual que el anterior, es decir, es una línea territorializada, lo sacan las comunidades autónomas, mismo plazo de vigencia, objetivo comprometer todos los fondos a finales de diciembre del 2023. En este caso tenemos 2 programas de incentivos, 1 y 2, ¿vale? Que la única diferencia va a ser el destinatario último, es decir, el programa de incentivos 1 va dirigido al sector industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluso el sector residencial para lo que serían las ESES, ¿vale? Que no quedaba incluido dentro del programa 6, y el programa de incentivo 2 serían las renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público. O sea que sería un poco la diferencia entre no públicos y públicos, ¿vale? El objetivo, pues la finalidad de estos programas, pues conseguir que las renovables térmicas entren en todos los sectores, ¿vale? Digamos, este es nuestro programa estrella y es donde la geotermia tiene que decir, digamos, todo lo posible. ¿Qué actuaciones tenemos? Pues para nuestras tecnologías renovables térmicas, que serían la misma, pues cualquiera, ¿vale? Es decir, cualquier nuevo proyecto, sustitución o ampliación de un proyecto existente de producción que abastezca cualquier tipo de proceso. Aplicaciones térmicas para producción de frío y calor en edificios y también aplicaciones de baja y media temperatura para procesos industriales, que de alguna manera es lo que más. ¿Qué más vamos a tener? Aparte de todas las tecnologías, también va a incluir las microredes, ¿vale? De desarrollo, pero hasta un límite de 1 megavatio, que no significa que la red tenga que ser de 1 megavatio de potencia, sino que se va a subvencionar el primer megavatio de potencia, es decir, podrán entrar redes de distribución de calor y frío que sean, por ejemplo, de 3 megavatios, solo se subvencionaría el primer megavatio. Entonces, digamos, pues como actuación subvencionable también las microredes. Y también, por supuesto, las hibridaciones, es decir, si hibridamos, pues no sé, biomasa, geotermia o una hibridación de estos, pues se incluirían igualmente. En este caso, digamos, el planteamiento de las ayudas es diferente al otro, ¿vale? El otro, como va muy dirigido al sector residencial, personas físicas, se hizo como un esquema más sencillo que toda la gente pudiera entender como módulo de ayuda, euros por kilovatio, tanta potencia instalas, pues tu nivel de ayuda es más fácil. En este caso es diferente, ¿por qué? Porque vamos dirigidos al sector económico, ¿vale? A las personas jurídicas, vamos dirigidos a las empresas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando vamos dirigidos a las personas jurídicas? Que nos aplica el reglamento de ayudas de Estado, es decir, tú no puedes dar
la ayuda que quieras. A una persona física yo le puedo dar una ayuda del 100% para su proyecto, pero para una empresa no. Nos limita ayudas de Estado de la Unión Europea. ¿Y cuánto nos limita? Pues nos limita en función de, nos aplica artículo 41 del Reglamento de Ayudas de Estado, lo máximo que podemos dar es un 45% para las empresas de gran tamaño y luego vamos aumentando de 10 en 10, 45, 55 medianas empresas y 65 para las pymes, ¿vale? Entonces, de alguna manera, adicionalmente, ¿qué nos dice ayudas de Estado? A tus costes subvencionables de tu tecnología le tienes que descontar el coste de la instalación de referencia que tú hubieras hecho si no hubieras puesto la de renovables, ¿vale? Con lo cual, de alguna manera, tenemos que hacer ese pequeño cálculo, ¿vale?, que os pongo ahí, para sacar el coste subvencionable, que sería coste elegible de tus ayudas menos la coste de la unidad de referencia. Y a eso, pues, también limitado con un coste subvencionable máximo, y una vez obtenido coste subvencionable, el programa Incentivo 2, como va para públicos, ¿vale?, tampoco le aplica el Reglamento de Ayudas de Estado. Es decir, para personas físicas y públicos no le aplica, con lo cual también puedes darles hasta el 100%, o podrías darle hasta el 100%. Solo aplica, digamos, a los jurídicos. Entonces, como no le aplica, no le tengo que descontar el coste, digamos, de la instalación de referencia. Y la cuantía de las ayudas, al final, pues es un porcentaje de ese coste subvencionable, ¿vale? Que en este caso sería el programa 1, que son las personas jurídicas, 35% gran empresa, 40% mediana empresa y 45% para pymes, ¿vale? Y el programa 2, que es para públicos, estaríamos en un porcentaje de ayuda del 70% respecto a coste subvencionable. Adicionalmente, todos, digamos, podrán incrementar un 5% cuando sean actuaciones que se desarrollen en municipios de reto demográfico. Dependemos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y, digamos, todos los programas de ayudas van a ir a incentivar esos municipios en reto demográfico, ¿vale?, que es un listado que está publicado en la página del Ministerio y es tan sencillo, pues si estás dentro, digamos, pues tendrías un 5% adicional si la actuación se plantea ahí. Con lo cual, ¿cuánto sería lo máximo que podemos recibir de ayuda con este programa? Pues si somos un público, ¿vale?, lo máximo sería un 75% si es en reto demográfico, y si somos una pyme en reto demográfico estaríamos en un 50% de coste máximo, ¿vale? Y este sería el programa 1124. Situación actual, pues este va más retrasado, se publicó en diciembre del 2021 el decreto de bases y las comunidades autónomas en principio tenían 6 meses para sacar sus convocatorias. Estamos en julio, es decir, que ya estamos en el 7º mes, y todavía pues las únicas que han publicado las convocatorias son las que os señalo ahí: Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Galicia, Madrid, País Vasco, ¿vale? Es decir, estamos ahí, todas están preparándolas, todas están a punto de salir. En este mes de julio van a salir muchas más, vamos a decir, en este mes, pero es verdad que las comunidades autónomas al final tienen un problema de... A ver, que también lo tenemos en el IDAE, pero las comunidades autónomas, pues todas estas líneas no tienen gente suficiente para gestionarlas y al final son las mismas para muchos programas muy diferenciados. Pero bueno, ya tenemos resultados, es decir, algunas ya nos han reportado resultados. Por ejemplo, Andalucía, que fue la primera que sacó, digamos, la convocatoria en marzo, pues sabemos que Andalucía ya tiene 20 proyectos solicitados. País Vasco, me parece que nos estaba hablando el otro día, no, Canarias, perdón, 10 proyectos presentados. En este caso, además, en general, pues no es como el programa 6, que es residencial. Aquí estamos hablando de proyectos ya muy interesantes, es decir, porque son de sectores, digamos, pues de industrias, de sector servicios y proyectos muy, muy importantes. Es decir, que los fondos, digamos, los van a agotar más rápido. No es como el residencial, que son muchos proyectos de pequeña cuantía. Aquí, en cuanto entre un proyecto importante de varios millones de euros, digamos que las ayudas van rápido, ¿vale? Con lo cual, le está costando arrancar, pero consideramos que, bueno, tendrá éxito, o es el principal que debe tener éxito. ¿Qué ha pasado? Vale, hemos tenido que modificar el del programa 6, ¿vale?, el del 477 y el 1124, este que hablamos ahora mismo, con otro decreto 377, precisamente para reforzar esos programas de ayudas para autoconsumo y para las instalaciones térmicas con renovables.
En el de autoconsumo, que sería el 477, señalo lo que nos afectaría a la parte térmica, que ha sido un tema para, digamos, biomasa, que no nos afectaría, pero un tema importante era la simplificación en los requerimientos de monitorización, ¿vale? Os había puesto que se requería que el consumidor tuviera acceso a saber exactamente cuánto consumía. ¿Qué pasa? Que hemos tenido bastantes quejas, ¿vale? Y desde el mundo del bomba de calor también nos ha llegado. ¿Por qué? Porque digamos que tampoco está la tecnología preparada, porque lo que se exigía es como llegar a tener acceso vía móvil de saber exactamente cuándo. Entonces, claro, no puedes pedir algo que no se puede cumplir si no existe la tecnología ahora mismo. Entonces, de alguna manera se ha simplificado para poder cumplir, digamos, ese requisito en cuanto a monitorización en sector residencial. A ver, que la tecnología existe, pero claro, tiene que existir a un coste razonable. Lo que no tiene sentido es que para tu casa, o sea, pues ese sistema de monitorización te tenga que costar mucho, ¿vale? Otra cosa es al decreto 1124, que voy para industrias y voy para grandes empresas, ¿vale? Entonces ahí no hay problema, existe la tecnología y vamos a decir el coste, digamos, es asumible por el proyecto, pero no en el sector residencial. En el caso del 1124, el que es renovables para todos los sectores productivos, lo que se ha modificado es precisamente una ampliación de los equipos de bombas de calor que se permitían instalar. ¿Por qué? Porque habíamos exigido un requisito de PCA del refrigerante de la bomba de calor que tenía que ser inferior a 675. ¿Y qué pasaba? Que, bueno, pues con esto dejábamos muchas bombas de calor, ¿vale?, fuera del mercado. Entonces, pues, como fue un clamor, vamos a decir, lo que se hizo es, pues, hacer la consulta. Como ese requisito era un requisito principio de NSH, que es obligatorio, hubo que hacer la consulta a la Comisión Europea si se podía exigir o no ese requisito. Porque es verdad que si tú mirabas taxonomía, las bombas de calor entran por distintos sitios, ¿vale? Entonces, por un lado lo exigía, pero para otro tipo de actuaciones no lo exigía. Entonces, oye, ¿cómo lo interpreto de alguna manera y que lo esté haciendo bien? Y en ese caso, pues digamos, la respuesta fue muy clara, ¿vale? Y la comisión dijo que no era exigible, digamos, ese requisito y de alguna manera es lo que se elimina. Y lo que se dio ya, digamos, entrada es el tema del frío, ¿vale? Porque hasta ahora, digamos, cuando se ha puesto el resultado de la contribución renovable de las instalaciones con bomba de calor, es solo, esa contabilización era exclusivamente para el modo calor, es decir, el modo frío no se tenía en cuenta y, digamos, pues ha habido muchos años de negociación de cómo iba a ser el cálculo del tema del frío y justo pues el decreto del frío acaba de salir y de alguna manera se introduce ya cuál debe ser el SPF para las aplicaciones de frío. Igual que sabemos que el SPF para las aplicaciones de calor tiene que ser superior a 2,5, pues igual nos pasaba para el otro. Y otros programas de incentivos, ¿vale? Estos son los principales, pero ¿dónde entramos más en las térmicas? Entraríamos proyectos pilotos singulares dentro de comunidades energéticas. Este está ya resuelto, ¿por qué? Porque esto es una línea centralizada que hemos desarrollado directamente para IDAI, es proyectos piloto de comunidades energéticas, en el cual las medidas es para todos los sectores, no es exclusivamente térmico, sino que entra eficiencia, autoconsumo, movilidad sostenible, reto demográfico y gestión de la demanda. Han sido 40 millones de euros, ha tenido un éxito importante y además se han presentado 45 proyectos que suponen 232 actuaciones con 15 millones de euros y en 14 comunidades autónomas. 51 de esos proyectos son multicomponentes, es decir, que no van dirigidos exclusivamente a una cosa, sino que contemplan eficiencia, autoconsumo de electricidad, movilidad sostenible, gestión de la demanda y climatización. Es decir, la climatización ha estado en la mayor parte de los proyectos multicomponentes, ha entrado, ¿vale? Con lo cual, geotermia la tenemos ahí. Impacto social, pues mucho, ¿vale? Porque estamos hablando que en torno al 53% de lo que se ha presentado es en municipios de reto demográfico, que es lo que se busca. Además, pues el 16% busca abordar la pobreza energética, ¿vale? Que es, de alguna manera, es la inclusión de consumidores vulnerables entre los socios de esa propia comunidad energética, y casi la mitad, de alguna manera,
presenta, digamos, planes de igualdad de género, que si os acordáis era uno de los pilares, digamos, del plan de recuperación. Con lo cual, pues bueno, muy contentos y seguramente pues ha sido el primer línea de proyectos pilotos y saldrá otra próximamente. Y el próximo programa de incentivos a punto de salir, ¿vale?, que vamos a ver si da tiempo a sacarlo en julio, va a ser las redes de calor y frío de potencia superior a 1 megavatio. Como decíamos, en el de térmicas estaban las menores de 1 megavatio, pues ahora viene la de redes grandes. Entonces, en este caso, redes exclusivamente renovables, ¿vale? Y entonces sí que esto ya os voy adelantando algo, que es, en el caso de que sea ampliación de una red existente, no vale ampliar una que sea una red de combustible fósil, por ejemplo, ¿vale?, de gas, y amplía renovable, pero mantengo el gas como backup de renovables. No, ¿de acuerdo? Tiene que ser todo renovable, ¿vale? O sea, redes 100% renovable. Entonces, digamos que la ampliación requiere sustitución en caso de que lo que exista sea combustible fósil, ¿vale? Y esto sí que es consulta a la comisión y son tajantes, ¿vale?, en este caso. Así que nosotros teníamos nuestras dudas, entonces pensamos que si es una ampliación y la ampliación es totalmente renovable, no está subvencionada, no nada, que evidentemente está prohibidísimo subvencionar combustible fósil. Y a lo mejor incluso lo más óptimo es dejar, para esos pequeños picos, dejar el gas, ¿vale? Eso sería lo óptimo, pero digamos que no lo van a permitir, ¿vale? Entonces, lo voy anunciando para que nos vaya sonando. A alguno interesado, pues que le vaya sonando. Y me voy a la componente 2. Estas líneas de ayudas que hemos visto nos cubrirían todo, es decir, nuevas instalaciones, ampliaciones, sustituciones, todo. El campo de la componente 2 es exclusivamente todo rehabilitación, ¿vale? Es decir, no entra nada, todas las líneas de ayudas que van por aquí, no entra nada que no sea rehabilitación energética. Nuevas instalaciones tendríamos que ir a componente 7, ¿vale?, las que hemos visto. Entonces, la componente 2, aquí gestionamos dos ministerios. Por un lado, gestiona Ministerio para la Transición Ecológica, pero por otro lado, gestiona también el MITMA, ¿vale?, el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana. De hecho, de alguna manera, es el que, de la componente 2, es el que más fondos tiene. El MITMA gestiona 5.500 fondos y la parte, de alguna manera, que se gestiona desde IDAE son 1.300 millones de euros. Me voy rápido para no pasarme demasiado. Los que gestiona el MITMA, como no es mi ámbito de actuación, voy a pasar rápido, pero sí es verdad que son un programa muy ambicioso de rehabilitación residencial y vivienda social. También son líneas territorializadas. ¿Y por qué es importante? Porque realmente actúa, digamos, en distintos niveles de la rehabilitación, desde nivel individual, vivienda, nivel edificio, ¿vale?, y nivel barrio. Con lo cual, digamos, estamos pensando desde una individual a una rehabilitación global. Entonces, en función de eso, sería su línea de inversión 1 y luego tiene una línea de inversión 2 que sería ayudas para vivienda de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Actuaciones subvencionables, pues todo lo que sería envolvente, iluminación y, por supuesto, sustitución, ¿vale? En este caso siempre van a ser actuaciones de sustitución, porque estamos en rehabilitación. Quito fósil y meto una renovable térmica, ¿vale? Por supuesto, pues instalaciones geotérmicas, digamos, con bomba de calor, pero también biomasa o también, digamos, solar térmica. Y a partir de aquí, pues serían las distintas actuaciones. ¿Qué pasa? Si me habéis visto, yo en renovables no he puesto, no hay ningún requerimiento, ¿vale? Es decir, las distintas tecnologías, los requerimientos que tienen van a ser por principio de NSH para cumplirlo. Aquí estamos en el campo de eficiencia, ¿vale? Y aquí las actuaciones sí deben cumplir condiciones de eficiencia, que van a ser reducir el 30% del consumo de energía primaria no renovable, ¿vale?, de lo que es situación actual. En este caso, siempre en la rehabilitación nos comparamos de situación actual a cómo va a ir después. Y aparte, reducir el 25% de la demanda en zona C o 35% de demanda en zona D. Y así sería, pues, a nivel barrio, ¿vale?, con las cuantías en función de esa reducción, digamos, puede llegar hasta un 80% de ayuda respecto al coste subvencionable. A nivel edificio sería igual, las mismas actuaciones, pero recogidas a nivel edificio, ¿vale?, a nivel integral. Y luego ayudas a viviendas particulares, que en este caso, digamos, pues sería como
muy sencillo, un porcentaje de ayuda del 40% y 3.000 euros por vivienda máximo, ¿vale? O sea que en este caso, digamos, no serían competencias respecto a las que va en la componente renovable. Y luego tienen uno específico que sería para los públicos y para construir vivienda de alquiler social, también con unos porcentajes de ayuda muy importantes. Y los que más nos conocemos o se gestionan desde IDAE, desde la Dirección de Eficiencia, vamos a tener dos programas, que paso muy rápido también, que van a ser dirigidos a municipios en reto demográfico o los no municipios menores de 5.000 habitantes, rehabilitación energética de edificios desde el punto de vista energético, que va a ser municipios de reto demográfico, y el 5.000 corresponde a los municipios, digamos, que son menores, que tienen menos de 5.000 habitantes, y municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes que están, digamos, en los que todas sus entidades sean de hasta 5.000 habitantes. Estamos hablando que en España hay como 6.700 municipios menores de 5.000 habitantes, ¿vale? Entonces, este sería como el hermano pequeño. Antes tuvimos el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios, que aplicaba a todos, y ahora este sería pre-5.000, exclusivamente para municipios menores de 5.000 habitantes. Me paso rápido. Tipologías de actuación: sobre envolvente térmica, y tipología 2, mejora de eficiencia energética y uso de energías renovables. Y aquí entramos en sustitución de convencional, pues con todas las energías. En este caso, digamos, pues solar térmica, geotérmica, biomasa. Y la tipología 3, digamos, sobre las instalaciones de iluminación. Interesante del PRE, va a priorizar que sean actuaciones integrales frente a actuaciones individuales. Es decir, si actúas en la envolvente y actúas sustituyendo, digamos, la climatización convencional, tu nivel de ayuda va a ser muy superior a si solo sustituyes, digamos, la climatización. Entonces, vamos a tener una opción A para edificios completos y una opción B que sería por partes. Las cuantías de las ayudas, según estemos en opción A o en opción B, pues pueden llegar hasta el 80%. O sea, directamente tenemos distintas medidas y aparte van a tener, en función, adicionalmente, tenemos una ayuda base que puede ser, según estemos en la opción A o en la opción B, pues puede ser entre el 50-40 o el 40-30, pero luego, dependiendo del uso del edificio, si cumplimos criterios sociales, ¿vale? Es decir, de población marginal, colectivos vulnerables, vamos a tener un porcentaje adicional del 15%. Si conseguimos la máxima letra en el certificado de rehabilitación del edificio, tendríamos un 15% adicional, y si hacemos una actuación integrada, que es siempre combinando con la envolvente, pues llegaríamos a un 25%, de manera que podríamos llegar hasta un 100% y un 80%, teniendo en cuenta el límite de ayudas de Estado, que a públicos y a físicos no les intervendría. Y el último, que sería el DUS 5000, ¿vale? Desarrollo Urbano Sostenible, que sería igual todo el conjunto de actuaciones, pero para municipios directamente, en la que el promotor van a ser los propios municipios, las propias entidades locales, los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, ¿vale? Y en ese caso va a ser completo, un poco como el de comunidades energéticas, medidas de eficiencia, introducción de renovables, movilidad sostenible para todos los sectores. Para que os hagáis una idea, pues tenía, partiendo de un presupuesto de 50 millones iniciales, se aumentó 270 y está absolutamente todo agotado, ¿vale? Y ahora mismo es uno, digamos, dentro de la casa que más demanda ayuda. ¿Por qué? Porque al ser públicos, digamos, el porcentaje de ayudas que llevan, pues es en la mayor parte de los casos casi el 100%, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues es muy interesante. Resumen de las líneas, de todas las líneas que os he contado, pues sería ese, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada más. Lo último, pues pensar que estamos hablando de geotermia, y en mayo del 2022, pues la Unión Europea, como consecuencia de la crisis del gas, motivado por la guerra de Ucrania, sacó el plan REPowerEU, en el cual era el plan para poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos.
Y dentro de las tres medidas, que eran el aumento del ahorro de energía, diversificación del suministro de energía y el despliegue acelerado de las renovables, pues esos objetivos que hemos visto al principio, pues se nos duplicaban. Es decir, y en el caso de las bombas de calor, tanto geotérmicas como aerotérmicas, el objetivo es duplicar el que ya teníamos en el 2010. Y nada más. No, acabado. Nada, muchas gracias.